Capítulo 4 para leer allí versículos del 7 al 18. Ya como pueden ver, hermanos, hoy estaremos terminando con nuestra serie de predicaciones expositivas consecutivas acerca de esta carta. La terminamos hoy. Colosenses 4 versículos del 7 al 18. Dice allí la palabra de Dios: todo lo que a mí se refiere os lo haré saber. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bien, hermanos, les pido que me acompañen en oración para predicar la palabra de Dios en esta mañana. Oh Señor, acabamos de cantar una gran verdad, no solamente escritural, sino de suprema importancia para nosotros. Alcanzamos salvación. Alcanzamos salvación gracias a tu gracia, gracias al sacrificio de tu Hijo. Ahora, Padre, que la palabra tuya, Señor, por la cual en algún momento también fuimos amonestados para ir al sacrificio de tu Hijo, el Santo Evangelio, nos hable en esta mañana para que podamos fundamentar nuestros corazones encima de ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, una de las marcas de la sociedad moderna es la globalización. Y sobre todo la globalización de la información. Nunca antes, mis queridos hermanos, la humanidad recibió un influjo de información tan grande como la de estos momentos. Información que abarca casi todos los renglones de la vida. Usted pone, por ejemplo, en el buscador de Google, y acto seguido le aparece una palabra allí de cualquier tema, y acto seguido le aparece un gran influjo de información acerca del tema que está pidiendo. Aparecen videos, libros y muchos sitios que le van a proveer la respuesta que usted está buscando allí. Esta globalización de la información está bien dirigida, por ejemplo, en el tema de las celebridades. Cada persona famosa en este mundo, como nunca antes, está llena de seguidores en las redes, tiene sitios en casi todas las redes sociales, está lleno de personas que lo siguen en casi todos los aspectos de la vida. Si es una actriz famosa y se compró un perrito, por ejemplo, lo pone allí y la gente se encanta con el perrito de la actriz. Mientras más fama tiene, más seguidores. El cristianismo, hermanos, no escapa a esta realidad. Mientras más fama, más seguidores. Esto garantiza, por ejemplo, más libros vendidos, más sitios visitados y a la vez más seguidores y la iglesia más conocida. Y créanme que no estoy criticando del todo esto.
hay cosas buenas cuando la celebridad tiene que ver con creyentes serios a los cuales nosotros podemos consultar en predicaciones en YouTube y todas esas cosas. Y esas predicaciones nos hacen mucho bien y nos aclaran muchos puntos. Los visito con bastante frecuencia. Ahora, a lo que vamos, hermanos. Podemos llegar a pensar que tales personas, los más conocidos, son más importantes en la presencia de Dios que aquella madre cristiana que casi nadie conoce fuera del círculo de su familia y de sus hermanos en la fe, y que está luchando en dependencia del Señor para criar a sus hijos para Él. O podemos pensar que esa celebridad es mucho más importante de aquel pastor que tiene una iglesia de solamente 20 miembros y que nunca va a ser invitado a predicar en una iglesia reconocida de fama mundial. Podemos pensar que aquellos grandes predicadores de internet son más importantes que cualquier miembro de la iglesia que no sea conocido. Pero lo cierto, mis queridos hermanos, es que Dios no mide a sus hijos por sus dones, porque al final los dones que tiene cada creyente se los regala a Él. Y mucho menos los mide por su fama. De hecho, hermanos, Dios ha determinado valerse de gente débil para que al final de cuentas solamente su nombre sea glorificado. Por ejemplo, hermanos, esta es una de las enseñanzas de Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Él dice allí: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, escuchen, hermanos, lo que dice Pablo, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Mis queridos hermanos, somos personas ordinarias a quienes Dios ha encomendado una labor extraordinaria, para que la excelencia del poder sea de Él y no nuestra. Como veremos en el pasaje que estudiaremos hoy, para finalizar nuestro estudio de la carta a los Colosenses, Dios utilizó gente muy ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Estas palabras finales de Pablo, este texto que leíamos de Colosenses, nos abre una especie de ventana, hermanos, que nos permite ver, entre otras cosas, el papel que jugaron en la iglesia de Cristo del primer siglo un grupo de hombres y mujeres que no son tan conocidos ni como Pedro, ni como Pablo, ni como Juan. No eran los grandes apóstoles, no eran aquellas personas en las cuales Cristo estaba fundamentando la iglesia. Eran personas ordinarias, pero jugaron un papel muy importante. Vamos a dividir el pasaje, hermanos, en tres secciones. Vamos a tener unas palabras de recomendación en los versículos del 7 al 9. Vamos a tener unas palabras de salutación de 6 miembros del grupo de colaboradores de Pablo en los versículos del 10 al 14. Y finalmente, unas palabras de salutación y exhortación de parte del mismo Pablo en los versículos del 15 al 18. Comencemos entonces con las palabras de recomendación, versículos del 7 al 9. Colosenses 4, versículos del 7 al 9. Dice allí: todo lo que a mí se refiere os lo haré saber. Os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. En los tiempos apostólicos, hermanos, no existía un servicio de internet, claro está, como lo tenemos hoy,
ni tampoco existía un servicio de correo como el que tenemos hoy. Y el papel era bastante escaso. Así que Pablo decidió enviar esta carta desde su cárcel en Roma a la iglesia de Colosa, usando a Tíquico y a Onésimo como correos. También estas dos personas llevaban consigo otras cartas, por ejemplo, la carta a los Efesios y muy probablemente la carta a Filemón, que también tenemos en el Nuevo Testamento. Allí Pablo menciona a un personaje que se llama Tíquico. A Tíquico también se le menciona por primera vez en el capítulo 20, versículo 4 del libro de Hechos, como parte del grupo que se unió al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso durante su primer viaje misionero. Pablo comienza su primer viaje misionero y allí en Éfeso Tíquico se le adiciona a ese grupo misionero. En ese momento Pablo tenía planes de dirigirse a Macedonia para recoger allí una ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Eso es lo que está pasando. Así que Tíquico deja su casa, su trabajo y su iglesia para irse con el apóstol Pablo en su viaje misionero. A pesar de que Dios había advertido a través de profetas que iban a pasar grandes tribulaciones, como de hecho ocurrió. Estando en Jerusalén, Pablo es hecho preso y enviado como prisionero a Roma, y Tíquico estuvo con él durante todo ese tiempo. Más adelante, Pablo le dice a Tito que vaya a encontrarse con él en Nicópolis y que le había pedido a Artemas o a Tíquico que uno de los dos hiciera cargo de la iglesia durante su ausencia. Mira, Tito, yo necesito que vengas a verme aquí a este lugar. ¿Y cómo va a quedar la iglesia si su pastor la deja? Para allá va Tíquico. Y otra vez, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 12, durante su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo le pide a Timoteo que vaya a verlo, no solamente para que lo acompañara en su soledad, sino también para darle las últimas instrucciones a quien habría de continuar la obra después de su muerte. Y una vez más, el candidato para sustituir a Timoteo fue precisamente Tíquico. Así que este hombre que sirvió de correo apostólico, hermanos, para llevar la carta a los colosenses, era lo suficientemente confiable para Pablo, no solamente para que pudiera entregar una misiva, sino para sustituir en el ministerio a hombres como Tito y Timoteo. Pablo se refiere en nuestro texto a Tíquico como amado hermano. Su carácter, su forma de ser y su corazón servicial desarrollaron en el corazón de Pablo un afecto especial por este hermano. También se refiere a Tíquico como fiel ministro. Y escuchen, hermanos, hoy en día la palabra ministro se usa para designar a los altos destinatarios de una nación. Inclusive se habla para hablar de los pastores. Pero en el tiempo de Pablo se usaba bastante para designar a los siervos. A los siervos. Tíquico no pretendía ser otra cosa que un siervo. Y como siervo era reconocido por el apóstol Pablo como un hombre fiel, siempre dispuesto a cumplir con la tarea que se le asignara, si de alguna manera esa tarea iba a repercutir en el avance del reino de Dios, ya fuera llevar una carta o sustituir a un pastor. Este hombre tenía la conciencia de ser un esclavo del Señor. ¿Saben lo que es la palabra siervo, hermanos? Muchas veces se usa indistintamente en las escrituras como esclavo. Por eso Pablo se refiere a él llamándole consiervo en el Señor. ¿Saben lo que quiere decir eso? Pablo está diciendo, Tíquico es un coesclavo junto conmigo. Texto literal. Somos esclavos del Señor. Él y yo trabajamos juntos como esclavos de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Sería muy bueno, hermanos, escuchen bien, que los cristianos de nuestra generación recuperáramos urgentemente o volviéramos a recobrar ese aspecto de nuestra identidad en Cristo. ¿Saben eso? Somos esclavos de Cristo. Muchas veces hay algunos predicadores que ensalzan otras cosas. Tú eres un gran hijo de Dios.
Eres la niña de sus ojos. Dios te tiene en su mira. Él te ha dado muchas promesas. Está lleno de bendiciones. Eso es verdad. Pero también es verdad que somos esclavos de Cristo. ¿Saben lo que eso significa? Bueno, que debemos estar dispuestos a que Él decida lo que quiera hacer con nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir que seamos esclavos de Cristo. Si Dios decide algo en tu vida, amén. Primera de Corintios 6, del 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y pregunta, ¿y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Y cómo termina el texto? Dice, los cuales son de Dios. El texto, muchas veces hemos hablado, hermanos, que se entiende de una manera diferente a como el contexto nos lo presenta, porque en ese capítulo de Primera de Corintios se está hablando del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. No, como es utilizado muchas veces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo menos no podemos comer grasa o no podemos hacer tal cosa, no, ahí se está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aunque todo lo demás sea verdad. Pero lo que más nos interesa en este texto es que Pablo aquí nos está hablando como de que el Señor nos compró. Es como un esclavo que está en venta y el amo lo compra. Y una vez que lo compra, ya ese esclavo no se pertenece, le pertenece al amo. Y eso es lo que pasa. El Señor Jesucristo nos compró. Y ya ni nuestro espíritu ni nuestro cuerpo son nuestros, mi querido hermano. Le pertenecen al Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo del primer siglo, que es de la que estamos hablando aquí en Colosas, no tenía ni sombra de los recursos que la iglesia moderna tiene hoy. Pero saben, impactaron profundamente su generación, porque contaban con lo más importante. Contaban con hombres y mujeres que entendieron lo que significaba rendir sus vidas por completo a aquel que nos compró con el precio de su sangre. Entendieron lo que significa hacerse esclavo de Jesucristo. El misionero David Livingstone, un misionero muy famoso en la historia de la iglesia, dijo en cierta ocasión: Señor, envíame a donde tú quieras. Solo te pido que vayas conmigo. Coloca en mí la carga que tú quieras. Solo te pido que me sustentes. Y corta toda atadura, Señor, excepto la que me une a tu servicio y a tu corazón. Yo pienso que Tíquico, si hubiera escuchado a Livingstone, se hubiera podido identificar plenamente con esas palabras. Por eso aceptó la misión de llevar esas cartas y dar información verbal a las iglesias acerca de la condición de Pablo, a pesar de los peligros y dificultades que implicaba un viaje como este, hermanos, porque cumplir con estos encargos no era nada fácil. Ustedes saben lo que tuvo que hacer Tíquico. Bueno, primeramente tenía que cruzar Italia a pie. No habían guaguas, ni carros, ni nada por el estilo. Luego tenía que embarcarse en el mar Adriático y cruzar Grecia a pie. Embarcarse de nuevo en el mar Egeo y cuando arribara a Mileto cruzar el valle del río Lico hasta llegar a Colosas. Pero a lo largo de 2000 años, hermanos, la iglesia de Cristo se ha beneficiado de su servicio y de todo lo que tuvo que hacer este hombre al contar con esta carta inspirada que estamos estudiando en estos últimos meses. Gracias a Dios por hombres como Tíquico, y que constantemente Dios está levantando en su pueblo. Hay muchos Tíquicos en la iglesia. Pero Pablo también menciona a otra persona, menciona a Onésimo, el esclavo convertido. Capítulo 4, versículo 9. El otro hombre que le acompañó en esta empresa se llamaba Onésimo, a quien Pablo le llama en el versículo 9, amado y fiel hermano. Ahora, hermanos, ¿quién era Onésimo? Bueno, por la carta que Pablo envió a Filemón, sabemos que Onésimo era un esclavo que había huido de la casa de su amo. Onésimo era un esclavo rebelde que se había fugado de Filemón. Y Filemón era un miembro prominente de la iglesia en Colosas.
Y muy probablemente Onésimo se había fugado de Filemón después de haberle robado. Pero de un modo, hermanos, que tampoco es explicado, porque la gracia de Dios no se puede explicar muchas veces desde el punto de vista humano. Este esclavo fugitivo que robó y que andaba a la desbandada a ver cómo se podía esconder por alguna parte, va a parar a Roma, es apresado y conoce a Pablo en la cárcel y se convierte al Señor. La carta a Filemón fue escrita con el propósito de que Filemón, que era el amo, de nuevo recibiera a este esclavo, pero ahora como hermano en Cristo. Pablo había visto un cambio radical en la vida de este hombre, al punto que indirectamente recomienda a los hermanos de la iglesia en Colosas que lo reciban como miembro de la comunidad cristiana, que es uno de vosotros. Le dice en este versículo. Recuérdense lo que era un esclavo en aquel tiempo. Era una bestia. Era considerado un instrumento de trabajo. Estas palabras de Pablo son revolucionarias para su época. Le está diciendo, no, ya él no es ni tan siquiera, él es tu esclavo desde el punto de vista civil, pero él es tu hermano en la fe. Él es como uno de ustedes. De manera que Onésimo es un testimonio, hermanos, del extraordinario poder del evangelio transformando la vida de un pecador en medio de circunstancias muy inusuales. Y aquí les digo, mis queridos hermanos, todos tenemos familiares inconversos, apartados del Señor. No dejemos de hincar nuestras rodillas, porque el Señor Jesucristo puede atraer a Él a la persona menos indicada de este mundo. Amén. Y en las circunstancias más extraordinarias. Luego de estas palabras de recomendación, hermanos, Pablo menciona los nombres de 6 colaboradores suyos que estaban enviando saludos a la iglesia. 3 eran judíos convertidos al cristianismo: Aristarcos, Marcos, el sobrino de Bernabé, y Jesús, que también es llamado Justo, y 3 eran gentiles: Epafras, Lucas y Demas. Así que vamos a ver entonces en el segundo punto algunas palabras de salutación o de saludo. Versículos del 10 al 14. Dice allí, Colosenses 4, del 10 al 14. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Esos son los saludos. Ahora, habíamos dicho que hay 2 grupos de personas que saludan aquí. Los 3 primeros son judíos. El primer judío creyente que se menciona es Aristarco, a quien Pablo identifica como su compañero de prisiones. No mucho lo que se sabe de Aristarco, hermanos, excepto que era un judío que había nacido en Tesalónica, de donde podemos inferir que él conoció el evangelio por medio del ministerio de Pablo en aquella ciudad. Pablo pasa por Tesalónica y predica el evangelio. Se unió al equipo de Pablo junto con Tíquico en la ciudad de Éfeso, y tal parece que continuó con ellos durante todo el viaje de camino a Jerusalén y luego a Roma, donde Pablo es apresado. El hecho de que Pablo se refiera a él como compañero de prisiones puede significar que también fue hecho prisionero por la misma ofensa o delito que tuvo Pablo: predicar el evangelio. Aunque también es posible, hermanos, que haya tomado la determinación de servir al apóstol Pablo, compartiendo voluntariamente su condición de prisionero. Una vez más, mentalidad de esclavo, esclavo de Jesucristo. El otro personaje que se menciona en el versículo 10 es mucho más conocido y muy alentador: Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos es el primo de Bernabé. Es autor del evangelio que lleva su nombre. Hermanos, este Juan Marcos es el autor del evangelio de Marcos, el cual tenía una relación muy cercana con el apóstol Pedro. Ahora, este hombre resalta en el Nuevo Testamento por ser el autor de uno de los 4 evangelios, pero también resalta por una historia que es muy conocida y que no es muy agradable.
Recuerden que cuando Pedro es libertado milagrosamente de la cárcel, en Hechos 12, la casa a la que se dirigió después de esa prisión fue precisamente a la de Juan Marcos. Tal parece que Pedro tenía con esta familia una relación muy estrecha, una gran amistad, de tal manera que Marcos vino a ser como un hijo para él. Pero lo que quiero resaltar en este saludo, hermanos, es que Marcos no siempre fue tenido como un hombre fiel. ¿De dónde sacamos eso? De la Escritura. Este fue el joven que se apartó de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero y que provocó sin quererlo una penosa ruptura y una pelea entre estos dos hombres de Dios. Cuando iban a comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé quiso reclutar a su primo Juan Marcos otra vez, que lo había acompañado en el primer viaje y los había dejado. Pero Pablo se niega rotundamente. ¿Dónde está eso, hermanos? Vayamos a Hechos 15 del 36 al 41. Quisiera hablarles de este personaje por unos minutos. 15 del 36 al 41. Dice allí la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado las palabras del Señor para ver cómo están. ¿Hasta ahí? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Es en este momento que Silas se une al equipo misionero de Pablo, mientras que Bernabé le dice: no, yo no voy contigo, voy con Juan Marcos. Para nosotros es difícil juzgar en el día de hoy quién de los dos tenía la razón, o Bernabé o Pablo. Por un lado podemos entender la renuencia de Pablo. Ya tuvimos un viaje misionero, este muchacho nos comenzó a acompañar y en medio del viaje nos deja solo y dice: no quiero seguir con ustedes. ¿Cómo va a venir con nosotros otra vez? No voy a llevarlo a un viaje tan difícil a un individuo que ha manifestado tal debilidad en el pasado. Tal parece que su fe no es fuerte, nos abandonó. Pero por otro lado, hermanos, la gente cambia con el evangelio a su favor. Y es probable que Bernabé haya percibido un crecimiento en Juan Marcos lo suficiente como para pensar que esta vez las cosas serían diferentes. Lo cierto es que andando el tiempo, este mismo Pablo reconoce el valor de Juan Marcos para la obra del ministerio, como lo estamos viendo aquí. Y en este pasaje de Colosenses encontramos a Marcos acompañando a Pablo durante todo su encarcelamiento en Roma, y Pablo aprovecha la carta para enviar una nota de recomendación acerca de él. No es el único lugar. En 2 de Timoteo 4:11, Pablo pide a Timoteo que traiga consigo a Marcos porque le era muy útil para el ministerio. Y uno dice: ¿será el mismo? Sí, es el mismo, hermanos. Mis hermanos, yo no sé para ti, pero este debe ser un motivo de aliento. No todos los episodios de nuestra vida son recordados con agrado. Como seguramente no fue grato para Juan Marcos recordar este momento de debilidad cuando se apartó de Pablo y de Bernabé. O el hecho de que por su culpa estos dos siervos de Dios que estaban siendo tan utilizados tuvieran que seguir cada uno por su lado con esta querella que hubo entre ellos, por su culpa. Pero qué bueno fue que Marcos no se quedó paralizado rumiando su fracaso, cogiéndose lástima, victimizándose y diciéndose que los demás eran culpables y él no, sino que siguió desarrollando su carácter hasta llegar a ser el hombre que fue. Sería fantástico para todos nosotros, hermanos, que pudiésemos tener una trayectoria sin tropiezo. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, si tuvieses un tropiezo en el camino, el cual casi seguro tendrás, no te quedes postrado lamentándote. Como dice el autor a la carta a los Hebreos, allí en Hebreos 12, del 12 al 13, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
y hacer sendas derechas para vuestros pies. No olvides que nuestro Dios no es cualquier Dios, es el Dios de toda gracia, y que su poder y gracia están disponibles para restaurarnos y hacer instrumentos útiles a sus manos otra vez. Y a ti, mi querido hermano, cuando veas a tu hermano tropezar, no lo juzgues con tanta severidad. Pudiera ser que ese tropiezo estuviera siendo de bendición para que se levante un Juan Marcos, de mucha utilidad en el Evangelio. Mientras el diablo nos dice que para nosotros no hay remedio, caíste y ahí te quedas, el Señor se ha encargado de que la historia de Juan Marcos se encuentre en el Nuevo Testamento para que nos sirva de estímulo. Mi hermano, tu historia no se ha terminado de escribir, y los capítulos finales pueden ser mejores que los primeros, como ocurrió con este joven. No deja de ser interesante cómo Dios en su soberanía colocó a Pedro cerca de Juan Marcos, un hombre que también había pasado por la experiencia de traicionar al Señor por su cobardía. Lo negó 3 veces. Sin embargo, miren al apóstol Pedro después. Quizás Dios permitió que este fuera alguien que levantara el espíritu de ese joven y le dijera: cualquiera de nosotros puede tropezar, pero en Dios hay un Dios de perdón y de gracia. El tercer judío que se menciona es Jesús, también llamado Justo, de quien no sabemos prácticamente nada, excepto lo que Pablo dice en este texto. Sin embargo, hermanos, Pablo dice de este desconocido en el versículo 11 lo mismo que dice de Aristarco y Juan Marcos, que fueron de gran consuelo para él. Pablo no era un superhombre que nunca conoció el desaliento, era un apóstol pero un humano, y Dios usó a estos hombres ordinarios, nadie sabe en cuántas ocasiones y circunstancias, para animar a su corazón. Y yo te digo a ti eso: conviértete en alguien que consuele el corazón de tus hermanos. Nunca te creas tan ordinario como para que eso no pueda ser posible. Ya vimos que los saludos de 3 judíos convertidos al cristianismo. Vayamos entonces a los saludos de 3 gentiles. Recuerden, hermanos, que los saludos están en las Escrituras para lo mismo que están las demás cosas. Las Escrituras son inspiradas por el Señor y útiles para que nosotros podamos ser obreros preparados para toda buena obra. Y lo que estamos aquí viendo las Escrituras. Saludos, sí, saludos inspirados. Tenemos que ir allí. Saludos de 3 gentiles. El primero que se menciona es Epafras, en los versículos 12 y 13. Y como vimos, hermanos, en los primeros sermones de esta serie, Epafras fue el fundador de esta iglesia en Colosas y muy probablemente fue su pastor. En un momento dado, este hombre viajó a Roma para darle un reporte a Pablo de la herejía que estaba amenazando la iglesia, la que trajo como consecuencia que Pablo escribiera esta carta. Recuérdense que Colosenses es una carta refutando una herejía. No es mucho lo que sabemos de él, pero el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para dejarnos un cuadro de un hombre que estaba sinceramente preocupado por el estado espiritual de sus hermanos en Cristo. No sabemos si este hombre era un teólogo profundo o un gran predicador, pero tuvo suficiente discernimiento, hermanos, para ver que su iglesia estaba en peligro por las falsas enseñanzas de los falsos maestros, y tuvo suficiente preocupación para hacer un viaje a Roma en aquellos días y pedir la intervención de Pablo, un viaje que no era cercano y que estaba lleno de peligros. Pero eso no es todo. Dice Pablo que también da testimonio de su involucración en oración por estos hermanos. Dice en el versículo 12 que él rogaba encarecidamente por ellos, por esa iglesia, literalmente que agonizaba en oración por esa iglesia, pidiendo a Dios que estos hermanos siguieran avanzando hacia la madurez en Cristo. Mi querido hermano, esto es un ejemplo para nosotros. ¿Hacemos eso? ¿Estamos tan interesados en nuestra iglesia, tan preocupados por la iglesia, que cualquier cosa nos haría hacer lo que fuera por su bien? ¿Es eso? ¿Agonizamos en oración por la iglesia? Miramos los problemas que tiene y tratamos de darnos todo lo que podemos por la iglesia. Habla también Pablo aquí de Lucas, el médico amado. Es el autor del tercer evangelio también, y que Pablo lo llama en el versículo 14 amado. Indudablemente, hermanos, Lucas era un hombre muy culto, era médico, y no solamente médico, sino que el griego que usa
tanto en el Evangelio como en el libro de Hechos, es probablemente el griego más pulido que encontramos en el Nuevo Testamento. Este era un gran escritor y un profundo conocedor del idioma. Evidencia un conocimiento muy vasto, muy variado, un intelectual. Este hombre no solamente fue el médico personal de Pablo, sino que era un amigo fiel que se unió al apóstol en el segundo viaje misionero y permaneció al lado de Pablo durante todo el resto de su vida. Y como dice MacArthur, hermanos, Lucas fue el prototipo del médico misionero. Le entregó su talento a Dios, renunciando a todo lo que podría ganar mediante la práctica de su oficio. Ya los médicos en ese tiempo ganaban mucho. A cambio, Dios le concedió el privilegio de escribir una parte considerable del Nuevo Testamento y de convertirse en el amado compañero del apóstol Pablo. El último nombre de esta lista es un problema. Allá tenemos a un hombre que se llama Demas, que lamentablemente pasó a la historia como aquel que terminó mal su carrera. Así como Juan Marcos comenzó su ministerio con un fracaso y terminó siendo un gran hombre de Dios, Demas parece que comenzó exitosamente y terminó siendo un fracaso. Por este versículo en Colosenses vemos que estaba acompañando a Pablo durante su primer encarcelamiento, y en la carta a Filemón Pablo lo llama mi colaborador. Aún después de que Pablo fuera liberado de ese primer encarcelamiento, Demas continuó acompañándolo por un tiempo. Y nosotros vemos en esos textos como a Demas como un fiel colaborador en la extensión del evangelio, del equipo misionero. Pero allí sigue la escritura y vemos en 2 de Timoteo 4 del 9 al 10, leemos esta nota que Pablo seguramente escribió con profunda tristeza en su corazón. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Es el mismo Demas de Colosenses. Como dijo alguien una vez, Cristo tuvo su Judas y Pablo tuvo su Demas. Y sus ejemplos aparecen en el Nuevo Testamento, ¿saben cómo que, hermanos? Como una solemne advertencia. Si bien es cierto que la salvación es segura para el que la tiene y es por gracia, la marca que garantiza que realmente poseemos esta salvación es si continuamos perseverando en la carrera. No te quedes con el momento de la conversión. Mira ahora tu corazón, examínalo. Mira a ver si tú estás perseverando en la carrera. ¿Cómo deseas ser recordado al final de tu vida? Como alguien que terminó corriendo bien, a pesar de que había tenido muchas luchas y debilidades como Juan Marcos, o como alguien que fue finalmente atrapado por este mundo, por el brillo pasajero de este mundo. Mi querido hermano o hermana, cuídate de este mundo ahora, porque si estás coqueteando con él, nadie te garantiza que no quedarás algún día atrapado en las telarañas de este mundo. Y dejes a Cristo amando más el brillo pasajero de este mundo terrenal, como le pasó a Demas. Así que terminamos el segundo punto de nuestro mensaje con algunas salutaciones. Luego de estos saludos, Pablo concluye la epístola con algunos saludos y exhortaciones personales. Y vayamos allí a los últimos versículos del texto, hermanos. Dice allí: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid al tipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Versículo 15. La Odisea. Bueno, la Odisea era una región que quedaba a 16 kilómetros al este de Colosas, y debemos suponer que por ser cercanas geográficamente, estas dos iglesias tenían una relación bastante cercana. Pablo también le envía saludos a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Durante los primeros 3 siglos de la era cristiana, hermanos, era muy común que las iglesias se reunieran en casas. Por ejemplo,
en la ciudad de la Odisea estaba este grupo que se reunía en casa de una mujer que se llamaba Ninfas. Probablemente era una mujer con cierta posición económica porque tenía que tener una casa lo suficientemente grande como para reunir a los hermanos allí. Pero por la carta a Filemón sabemos que en la ciudad de Colosas un grupo de creyentes se reunía en casa de Filemón, que si era un hombre que era amo de esclavos, también tenía cierta posición económica. Y en Filipos estaba la casa de Lidia, y Aquila y Priscila, tanto en Éfeso como en Roma. Es decir, eran casas que se reunía la iglesia. Ahora, dice en el versículo 16, hermanos, que cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, cuando llegaba una carta así a una iglesia, era todo un evento. Aparte de que la iglesia cristiana copió de la sinagoga judía la costumbre de leer las escrituras en su culto. Es decir, nosotros vemos al inicio del ministerio del Señor Jesucristo, cuando llegó a la sinagoga, ¿qué pasó? Que leyó allí el capítulo de Isaías que tocaba leer en la sinagoga. Porque en la sinagoga judía se leía las escrituras continuadamente. Y eso ocurrió en la iglesia de Jesucristo en el primer tiempo. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Leer continuadamente las escrituras. Y esto es una costumbre que lamentablemente se está perdiendo en las iglesias de hoy. No se lee la Biblia continuadamente. Recuérdense que la Biblia es una historia de redención. No podemos leer un capítulo hoy y otro saltado mañana fuera de su contexto completamente. Tenemos que leerla continuadamente. Y eso es lo que hacían en la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso es lo que hacemos hoy, por la gracia de Dios. Cuando habla de la carta a la Odisea, no sabemos esta carta a qué Pablo se refiere. Algunos dicen que era la carta a los Efesios, otros opinan que simplemente se trata de una carta que Dios no quiso que se preservara para la posteridad. Pero si Dios inspiró las escrituras, hermanos, debemos creer que Él también preservó los libros que Él quería que fueran incluidos en el canon bíblico. Y no tenemos la carta de la Odisea. Así que no forma parte de las escrituras. Solamente hay una referencia ahí aquí. En el versículo 17 también se habla de Arquipo. No sabemos de él mucho ni cuál era su ministerio que desempeñaba en la iglesia de Colosa, pero su nombre aparece otra vez en la carta a Filemón, donde Pablo le llama compañero de milicia. Y algunos presuponen, hermanos, algunos comentaristas, que este hombre era hijo de Filemón y que fungía como pastor interino durante la ausencia de Epafras, que era el pastor de la iglesia. Cuando Epafras va a Roma, entonces este hombre que era Arquipo se queda al frente de la iglesia. Y si esto era así, entonces se entendería que Pablo le enviara un mensaje a través de la iglesia, poniendo de ese modo un sello de aprobación sobre el ministerio de este joven. Arquipo había recibido ese ministerio por la voluntad del Señor y ahora debía ser exhortado por la iglesia a llenar la medida de lo que se esperara de él. Es como si le dijera: no te quedes corto de cumplir con las responsabilidades que conlleva esta labor o en desarrollar y mantener el carácter piadoso que se requiere para mantenerse fiel en el cargo. Hermanos, mis queridos amados, esto no está aquí por gusto. Que la iglesia ore por sus ministros. Que la iglesia exhorte a sus ministros. Que la iglesia exhorte a que todo el que sea ministro de la iglesia pueda llegar a llenar las expectativas que se tiene de él. Porque los ministros son tan débiles como el resto de la iglesia. Es una misión que solamente se puede hacer en la gracia de Jesucristo. Exhórtalo, anímalo. Dale un empujón de vez en cuando. Cuando lo veas que se queda muy parado. Con cariño, claro está, hermanos. Pero oren por su ministro, oren por sus diáconos, oren por los hermanos que tienen que llevar la tarea de llevar el evangelio. Acuérdense, es una carga preciosa en manos ordinarias. Versículo 18, dice allí Pablo que la salutación de mi propia mano de Pablo. Y Pablo solía usar amanuenses o secretarios cuando dictaba sus cartas, pero usaba su firma como una especie de sello de autenticación. Por otra parte, Pablo los exhorta a recordar sus cadenas. Probablemente, hermanos, una petición que continuaran recordándole que él estaba preso en sus oraciones. Y finalmente les encomienda la gracia de Dios, tal como hizo al principio. Algunas palabras de conclusión de este texto. ¿Qué aprendemos de un pasaje como este, hermanos? Bueno, en primer lugar, este pasaje es un testimonio del poder transformador del evangelio. Onésimo había sido un esclavo
y probablemente un ladrón. Aristarco, Juan Marcos y Justo eran judíos de raza con todos los prejuicios raciales y religiosos que esto conllevaba. Y tanto Epafras como Lucas eran gentiles de un trasfondo pagano, pero todos ellos fueron profundamente transformados por el mismo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que somos nosotros aquí. Mucha gente de muchos trasfondos, de muchas influencias formativas diferentes, con muchos pasados, transformados por el mismo evangelio y unidos en un solo cuerpo. Eso es lo que somos nosotros, hermano. En segundo lugar, este pasaje también es un testimonio del poder cohesionador del evangelio. Personas de trasfondos tan disímiles forman parte de un mismo cuerpo, miembros de la misma familia en la fe, y se tienen que exhortar, amar, preocuparse los unos por los otros. Nuevamente, eso es lo que somos en la iglesia. No era nada más la iglesia de Colosas, eso es lo que es la iglesia evangélica de la gracia. En tercer lugar, este pasaje nos muestra a la iglesia funcionando como un equipo, en el que no todos son visibles y conocidos, pero en el que todos tienen una función conforme a los dones y talentos que el Señor les repartió y que lo ponen en función para el cuerpo de Cristo. Mi querido hermano, quizás tú no te pares aquí a dar un mensaje, pero tú tienes un don. Tú tienes un don que Cristo te regaló cuando te convertiste. Pon ese don en función del cuerpo de Jesucristo. Ponlo en función de este cuerpo. Mi hermano, mi hermana, lo que Dios quiere de ti no es que te conviertas en una celebridad de internet. No hace falta que seas una persona famosa llena de seguidores, sino que seas fiel a tu Señor hasta la muerte. Dispuesto a ir donde Él te mande, dispuesto a hacer en tu vida lo que Él quiera de ti. Ahora, solo me resta, hermanos, encomendarnos como iglesia a la misma gracia de Dios con la que Pablo introduce y concluye esta carta. Esperando en el Señor que el estudio de esta epístola haya sido un instrumento en sus manos, en las manos de Dios, para llevar a muchos a tener un entendimiento más preciso y un aprecio mucho más profundo por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Termina esta epístola de esta manera: la gracia sea con vosotros. Amén. Y eso mismo, hermanos, que la gracia de Dios, que la gracia de nuestro Señor, el don inmerecido de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, de ese Dios extraordinario y todopoderoso, de ese Cristo misericordioso y sacrificado, que esa gracia sea con la iglesia evangélica de la gracia, y que a Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.